Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente, y al pasar por los pueblos otros se iban añadiendo. Entonces les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla algo cayó al borde del camino. Lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas y las zarzas creciendo al mismo tiempo lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y al crecer dio fruto al 100 por 1. Dicho esto exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿Qué significa esa parábola? Él les respondió: A vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de Dios, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es sábado 19 de septiembre, queridos hermanos. Concluimos hoy la semana 24 del tiempo ordinario y también la lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios, que nos ha venido acompañando en las últimas 2 semanas. Siempre en el capítulo 15, Pablo hoy responde a cómo resucitan los muertos, que es una pregunta que indudablemente hacen los corintios. Y para responder a la objeción, Pablo se ha basado sobre todo en la íntima conexión entre la resurrección de Cristo y la nuestra. Lo escuchábamos ayer y antier. Ahora quiere ayudarnos a entender de alguna manera el cómo de ese hecho. Para Pablo es evidente que el modo de existir de nuestro cuerpo resucitado no será como el anterior. Pensar en esto le parece hasta tonto y recurre a una comparación muy gráfica. La semilla que se siembra en la tierra luego se convertirá en una espiga de trigo o una planta distintas, evidentemente, de lo que era la semilla, pero que brotan de una misma realidad. Así el cuerpo humano se siembra corruptible cuando muere y es enterrado, pero resucita incorruptible. Hay de por medio una transformación. Era miserable, ahora glorioso. Era débil, ahora fuerte. Antes se podía llamar cuerpo animal, ahora cuerpo espiritual. Es lo que ha pasado entre el primer Adán y el segundo y definitivo. El primero era terreno, hecho de tierra. El segundo celestial, un espíritu que da vida. Y nosotros pasaremos de ser imagen del hombre terreno, es decir, del primer Adán, a ser imagen del hombre celestial que es Cristo Jesús. Este es un buen modelo de una catequesis que, sin pretender resolver el misterio, lo quiere acercar a una relativa y gozosa comprensión. Dios nos tiene destinados a la vida, como el mismo Cristo. Ya el Salmo lo decía: libraste mi vida de la muerte, mis pies de la caída, para que camine en presencia de Dios a la luz de la vida. No sabemos cómo, eso lo dejamos en manos de Dios. Pero hoy Pablo nos ayuda a entender un poquito cuando compara la semilla y la planta, el primer Adán y el segundo, al misterio de lo que nosotros viviremos cuando llegue el momento final.
En nuestra resurrección seremos los mismos, pero transformados, como Jesús, que en su Pascua no volvió a la existencia de antes, sino a una nueva y definitiva vida en la que está. Como el niño que nace pasa del ambiente del seno materno a una vida nueva fuera del seno, es el mismo, pero ha llegado a la existencia para la que estaba destinado. Así nosotros, al morir, al atravesar como Cristo la puerta de la Pascua, pasaremos a una existencia nueva, una existencia transformada y definitiva para la que estamos destinados. La semilla habrá muerto, pero era para dar origen a la espiga o a la planta nueva, porque lo que siembra el Señor no recibe vida si antes no muere. El texto de Lucas en el capítulo 8 es la parábola del sembrador, que luego el mismo Jesús explica. Igual que lo decíamos hace algunas semanas con Mateo, lo decimos ahora con Lucas. Jesús no solo nos regala la parábola, sino la homilía o la explicación de la misma. Lo que parece empezar como una llamada de atención sobre la fuerza intrínseca que tiene la palabra de Dios, es decir, esa fuerza que tiene dentro, una semilla que al final y a pesar de las dificultades da el fruto al 100%, se termina convirtiendo en un repaso de las diversas reacciones que se pueden dar en las personas respecto a la palabra que oyen. Las situaciones son las de la semilla que cae en el camino, o en terreno pedregoso, o entre zarzas, o en tierra buena, con suerte distinta en cada caso. Jesús es consciente de que sus parábolas pueden ser entendidas o no, según el ánimo de sus oyentes. Y estas parábolas tienen siempre la suficiente claridad para que el que quiera las entienda y se dé por aludido, o para que no se le sienta interpelado. Por eso Jesús dice a los discípulos: a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino, a los demás no, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Depende de si están o no dispuestos a dejarse adoctrinar en los caminos de Dios, que son distintos de los nuestros. Siempre será verdad aquello de el que tenga oídos para oír, que oiga. La palabra de Dios es poderosa, tiene fuerza interior, pero su fruto depende también de nosotros, porque Dios respeta nuestra libertad. No actúa violentando voluntades y quemando etapas. ¿Dónde estoy retratado yo? Cuando, por ejemplo, en la Eucaristía escucho la palabra, es decir, cuando Cristo el Sembrador siembra su palabra en mi campo, ¿puedo decir que cae esa palabra en terreno bueno? ¿Que me dejo interpelar por ella? ¿O bien el diablo o los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y la ahogan y no me dejan nunca madurar porque no tienen raíces? ¿Qué tanto por ciento de fruto produce en nosotros la palabra que escuchamos? ¿Será la del 100%? Acojamos la palabra con un corazón noble y generoso y perseveremos luego en su meditación y en su obediencia. Esa es la actitud que Jesús espera de nosotros y que es la que nos conducirá a una maduración progresiva de nuestra vida cristiana y a la construcción de un edificio espiritual que resistirá los embates que vengan. Que pasen muy feliz sábado, queridos hermanos. Que tengan muy feliz fin de semana. Que Dios les bendiga.